Buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Conocen la Micronesia? Yo, yo no la conozco tampoco, nunca estuve, pero alguna vez me gustaría ir. Dicen que es un lugar muy lindo. Hay unas islas en la Micronesia que se llaman las islas Yap, que cuentan que allá por el 1900 era una colonia alemana y utilizaban un sistema de dinero bastante particular. Es decir, la humanidad desde la antigüedad ha usado muchas formas de dinero, desde el simple trueque hasta, bueno, alguna piedra o una moneda que sirve como intermediario, como representativo de valor, y entonces uno, en vez de intercambiar granos por animales, intercambia granos por esa moneda o esa piedra, y luego con esa piedra compra otras cosas, ¿sí? Estos usaban estas piedras que se llamaban fei, ¿no? Y eran la moneda que ellos utilizaban. Y como ven, son piedras relativamente grandes. Para ellos eran valiosas, las conseguían de otra isla que nosotros hoy diríamos cercana. Para ellos era bastante lejana porque tenían que llevarlas en balsas, ¿sí? Eran piedras muy pesadas, tenían que llevarlas en balsas e incluso ven que tienen un agujero, metían un palo para transportarlas, con ese palo iban varios transportándolas, ¿sí? Y lo más interesante de estas piedras, que cuentan que pasaba, es que algunas eran de hecho, es decir, no tenían un tamaño estándar, no eran fabricadas, eran piedras que encontraban, y algunas eran efectivamente muy grandes que obviamente eran mucho más valiosas. Y lo interesante es que pasaba que a veces tenían que utilizar esa piedra para comprar algo, y una vez que formalizaban ese acuerdo, decían, bueno, yo te entrego la piedra y me quedo con lo que tú me das a cambio, no sé, un conjunto de animales, por ejemplo, no era necesario que se llevara la piedra, porque de hecho la piedra, capaz que era una piedra enorme así, y era bastante complicado llevársela, y no tenían ningún problema en simplemente formalizar eso con una marca en la piedra que decía que ahora el dueño soy yo, ¿sí? Eso lo traía a cuenta luego en un paper del año 91 Friedman, el premio Nobel de Economía, porque pasó algo similar en la crisis de los años 30. En aquella época el dólar estaba basado, respaldado en oro. Francia tenía miedo de que Estados Unidos, que tenía muchos dólares, tenía miedo de que Estados Unidos no pudiera respetar ese respaldo en oro por mucho tiempo, y entonces le pidió a Estados Unidos que le diera el oro que correspondía a los dólares que tenía. Y Estados Unidos le dijo, no hay ningún problema, tenés esa cantidad de dólares, te corresponde esta cantidad de lingotes de oro, acá están. Pero claro, una cosa es, acá están los lingotes de oro, y otra cosa es, me los llevo para Francia. Eran miles y miles de kilos, no sé qué cantidad era, pero eso había que meterlo en un barco y mandarlo para Francia. Y la solución fue muy parecida a la que hicieron los de la isla de Yap, que fue la Reserva de Estados Unidos. Lo que hizo fue separar los lingotes que eran de Francia, los puso en una habitación separada y le puso un cartelito que decía propiedad de Francia. Y con eso, con ese simple registro, quedaron todos contentos, los de Francia, los de Estados Unidos, y de hecho todo el mercado financiero internacional entendió eso como una efectiva transferencia del oro a Francia. Muchos años después, unos 20 años después, un misterioso Nakamoto daba otra vuelta de tuerca con esto de hacer las transacciones simplemente registrando, porque en aquello era el registro que cambió el oro de propietario haciendo el registro, haciendo una inscripción en la piedra o el cartelito junto a la estantería del oro. Y lo que hace es hacer un mecanismo de dinero donde se registran las cosas, pero el dinero tampoco existe, ni siquiera existe virtualmente. No es que estoy registrando cosas sobre moneda física, sino que estoy registrando transacciones e intercambios que refieren a monedas que de hecho ni siquiera existen en el mundo físico, son virtuales. Y esto generó, bueno, lo que ustedes conocen como Bitcoin, toda una serie de revoluciones en el mundo financiero, que todavía está por verse para dónde va a ir y demás,
pero también lo que nos dejó es lo que está debajo, que es la tecnología que se utiliza para eso. Lo que inventó Nakamoto fue una tecnología que fue en la que se basó el Bitcoin y que tiene la gran virtud de que es una tecnología que en realidad se puede utilizar para muchas otras cosas. Hay un montón de otras aplicaciones en las que se puede utilizar, parece haber un montón de oportunidades y entonces lo importante es saber efectivamente de qué se trata, para qué se puede usar y cómo podemos hacer entonces para aprovechar esas oportunidades. Así que vamos a empezar por ver un poco de qué se trata. Lo primero es, blockchain es una forma de registrar transacciones de forma histórica, ¿sí? De la misma manera que en la contabilidad, cuando yo llevo el registro del saldo de la cuenta de caja de una empresa, vieron que en contabilidad yo no es que pongo, bueno, hoy tengo 100 y mañana como habían salido 40, borro el 100 y le pongo que hoy tengo 60. En contabilidad lo que se hace es registrar los movimientos. Entonces, hoy registro que ingresaron 100, voy ingresando que salieron 60, voy ingresando que entraron 40 y tengo, por un lado puedo calcular el saldo de qué es lo que tengo, pero además tengo la trazabilidad de qué fue lo que pasó, cómo es que llegué a ese valor. Así que en el caso de blockchain es también un registro de este estilo, es un registro histórico donde no se borran y modifican cosas, sino que se ingresan nuevos registros que indican cuál es el cambio que se hace contra lo último que pasó. ¿De acuerdo? Bien, esas transacciones a su vez que se hace con ese registro de transacciones individuales, bueno, se van acumulando en bloques. Una vez que se junta una cierta cantidad de transacciones, se define lo que se le conoce como un bloque de transacciones. Y a medida que van apareciendo más transacciones y se van validando más transacciones, entonces aparecerá otro bloque que referencia al anterior. El bloque número 2 dice yo partí del bloque número 1 y agrego estas transacciones, y aparecerá un bloque número 3, un número 4, un número 5 y así sucesivamente. Tengo muchos bloques y como esos bloques están encadenados, cada uno referencia al anterior, lo que tengo es, se le puso el nombre de blockchain, una cadena de bloques. Muy imaginativo el departamento de creatividad artística dijo, ¿cómo le llamamos a esto? Blockchain, ¿sí? Así que teníamos un registro que era histórico y ahora lo que tenemos es un registro encadenado, y esto tiene que ver con la inmutabilidad. Esto está hecho de tal manera de que sea inmutable, es decir, cada dato, cada transacción interviene en lo que es su bloque, y modificar una transacción afecta a todo el bloque, pero a su vez como los bloques están encadenados, cualquier transacción o bloque que se modifica afecta a toda la cadena. Y hay una serie de algoritmos y de protocolos hechos en este mecanismo para evitar precisamente de que se pueda modificar cuál fue la historia, ¿sí? Así como decíamos, yo no puedo ir y tocar el saldo, no puedo ir y decir que esta transacción que había hecho por 100 fue por 80. En todo caso, tendré que, si le tengo que dar 20 a alguien, tengo que hacer una nueva transacción que le dé 20, ¿sí? Y está todo hecho para que no se pueda modificar, o que si se modifica sea evidente que hay un fraude. Y la siguiente cosa es, bueno, ¿dónde almacenamos todo esto? ¿Dónde lo guardamos? Y ahí es otra novedad, que es, normalmente esto alguien lo guarda en algún lado, lleva el registro y todos los demás consultamos qué es lo que hay en ese registro. Bueno, esto está armado de tal manera de que se registra en forma distribuida. En vez de guardarse en un solo lugar, hay múltiples copias de eso, ¿sí? Hay nodos que tienen esa información y se conectan entre sí, se reciben las transacciones y se las pasan unos a otros, y hay múltiples copias de eso. Por supuesto, cuando en vez de tener una copia centralizada tenemos múltiples copias, tenemos que definir algún protocolo de cómo hacer para validar eso. Es decir, cómo saber si la copia que tiene este nodo es válida, si la damos por buena o no, etcétera, etcétera. Y entonces parte de las cosas que tiene blockchain es eso, un protocolo matemático que tiene que ver con cosas de criptografía, de teoría de juegos y demás, pero que lo que define es justamente eso, la forma en resolver el problema de que con múltiples copias, sin tener una unidad centralizadora que sea un único punto de falla, un único punto de poder, etcétera, que esto pueda funcionar. En esos protocolos, a su vez, hay diferentes tipos, desde el público es en un extremo, que sería el ejemplo de Bitcoin, donde todo el mundo puede participar, cualquiera puede participar en la validación, cualquiera puede
exponer transacciones, comunicar transacciones, cualquiera puede leer el contenido, eso es totalmente público. En el otro extremo puede haber una blockchain que se utiliza dentro de una sola empresa o dentro de un conjunto de empresas, de un grupo, una cosa así, y puede haber cosas en el medio donde algunas empresas, amigas o no amigas, competidoras o no competidoras, un consorcio, por ejemplo, un grupo de bancos, ¿sí?, arman una blockchain, pero solamente, a veces lo que pasa es que se abre a muchos la posibilidad de leer, pero solo algunos pueden escribir o solo algunos pueden validar transacciones. Así que hay toda una gama de posibilidades de qué tan abiertas son esas blockchains. Pero la cosa más importante, la que define todo lo que termina aportando blockchain, es esto que tiene que ver con la confianza. ¿Sí? Y parece un juego de palabras de decir que permite trabajar con confianza en un ambiente en el que no hay confianza. Esto se refiere a que normalmente uno trabaja, hace transacciones continuamente con gente en la que confía. Es decir, si yo le tengo que prestar algo a un amigo, confío en él y no hago ningún registro, no tengo ningún problema. También entre empresas hay transacciones que se hacen con cierta confianza. Yo le envío la mercadería y tengo confianza en que luego me lo va a pagar. Hablamos por teléfono, le dije que sale tanto, te lo envío. Él confía en que yo se lo voy a enviar, yo confío en que él me lo va a pagar, etc. ¿Sí? Pero cuando no hay tanto conocimiento o son cosas que tienen demasiado valor o son cosas que se hacen con muchísima frecuencia, no es tan fácil hacer estas cosas simplemente basados en la confianza. Y la solución tradicional es usar un intermediario, ¿sí? O sea, como yo no conozco al que me está comprando, pero le doy cierta confianza al Banco República o al Banco Santander quizá, y entonces si el que me está comprando me entrega un cheque que dice que el Banco de Santander me va a dar la plata tal, yo confío en ese banco de que me van a dar esa plata. ¿Sí? Entonces, eso es siempre, en definitiva, igual estoy necesitando confiar en alguien. O confío en el que me lo da o confío en el intermediario. En esto es un mecanismo de transacciones entre múltiples partes a gran escala, con grandes valores, menores valores, etcétera, donde en realidad yo no confío necesariamente en ninguna de las partes. En lo que tengo confianza es en la blockchain en sí misma, es decir, en el algoritmo, en el protocolo que define eso es lo que me da la confianza. Y entonces puedo trabajar con confianza en un ambiente en el que no se requiere confianza entre las partes, ¿sí?, y en el que puedo trabajar con cosas que tienen muchísimo valor. Hasta aquí esto es más o menos el qué, sin meternos en los detalles técnicos, pero conceptualmente, ¿qué es lo que tiene blockchain? ¿Para qué se puede utilizar? Bueno, la primera cosa en la que se utilizó fue el Bitcoin, ¿sí?, que es una criptomoneda, una moneda virtual, y así como el Bitcoin surgieron otras que utilizan también blockchains para hacer monedas. Ethereum es también de las más conocidas. Estas dos son las principales operadoras en este mundo de las criptomonedas, pero hay, no sé, 1000, 2000. Gonzalo, ¿cuántas? 1500, más o menos. ¿Sí? Es decir, es una aplicación bastante natural, porque de hecho surgió blockchain para hacer una criptomoneda, así que hay otros que se les ha ocurrido hacer otras criptomonedas que varían en para qué se usa, el protocolo es diferente, gasta más energía, gasta menos energía, y algunas otras cosas más que después vamos a ver. Ahora, en definitiva, si sirve para registrar y operar con cosas que es dinero en sí mismo, que se le reconoce un valor similar al del dinero, también sirve para registrar cosas que tienen valor. Y entonces, una de las aplicaciones más naturales también es decir, bueno, usémoslo para registros de propiedades. Este es un experimento que están haciendo en Suecia de sustituir el tradicional registro público de propiedades, de transacciones, compraventas y demás, implementarlo a través de una blockchain. ¿Sí? En las compraventas de propiedades, ustedes saben que se registra cada una de las transacciones, es decir, si yo le vendo a alguien un terreno, se registra el contrato que hacemos entre nosotros, pero cuando se controla, para yo habérselo vendido tengo que ser legítimo propietario, entonces se controla cuál fue el título anterior con el cual yo adquirí esa propiedad y a su vez tengo que controlar
que el que me lo vendió a mí también fuera propietario y tengo que ir al siguiente. Y aquí en Uruguay, por lo menos legalmente, se hace esa trazabilidad. Hay que hacerlo 30 años hacia atrás, ¿sí? Mi señora es escribana, por eso tengo bastante, bastante idea del tema. Y no solamente tiene que validar toda esa cadena de cosas hacia atrás, sino que tiene que validar cada uno de esos participantes si no estaba afectado por algún impedimento legal. Por ejemplo, que el que estaba en este punto de la cadena no tuviera un embargo genérico sobre esas propiedades, o el que estaba en este punto que no tuviera un problema de que se divorció de la esposa y están en un litigio, ¿sí? Más el problema que genera de que uno de estos participantes de acá, acá se había fallecido, y entonces los que firmaron el título siguiente tienen que ser legítimos herederos. O sea, toda una serie de controles y vericuetos que, haciéndolo sobre esto, es mucho más fácil verificarlo, ¿sí? Es decir, se puede realmente tener toda esa trazabilidad, es un registro histórico que da total trazabilidad, es un registro que es inmutable y es mucho más fácil de consultar que haciéndolo a través de papelitos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, también habilita a hacer este tipo de cosas que generaban esa terrible burocracia, pero esa burocracia estaba justificada porque eran cosas que tenían gran valor, ¿sí? Esas cosas no se hacen, por ejemplo, para las heladeras. No se podría justificar esa burocracia hoy para llevar el registro de las heladeras. Pero con este tipo de cosas sí, o cualquiera otra cosa que a ustedes les resulte que puede ser interesante y que a medida que tenemos estas herramientas de que lo hacen viable, entonces pueda ser útil llevar la trazabilidad de propiedad de otras cosas. Bien, imagínense algo en que a ustedes les pudiera interesar llevar trazabilidad de la propiedad, algo que hoy no se hace y que pudiera ser interesante. ¿Se les ocurre algo? A este señor se le ocurrió llevar el registro de propiedad de gatitos, ¿no? Y es como las monedas, son virtuales, los gatitos ni siquiera existen, son esos gatitos, son esos dibujitos. Y hay gatitos de diferentes colores, con manchitas, sin manchitas, ¿sí? Con fondo amarillo, con fondo verde, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago yo para comprar un gatito? Tengo que poner Ethereum. Tiene un precio en Ethereum, entonces compro un gatito y ahora yo soy el dueño. Se lo puedo vender a otro, por supuesto, a cambio de Ethereum. Puedo hacer que se crucen, ¿sí? Si son dos míos, puedo hacer que se crucen, pero puedo... Si entran aquí y leen las preguntas frecuentes, es increíble. Hay gente para todo. Definitivamente. Pero bueno, si les dicen que hay un amigo que está gastando criptomoneda en gatos, quizá es esto. Además del registro entonces de transacciones, como les decía, de cosas de propiedad, otro de los puntos en que hay gran interés en esto es en lo que tiene que ver con cadenas de logística, por ejemplo, donde hay múltiples transacciones entre diferentes partes y algunas relacionadas entre sí. Esto es una iniciativa de IBM y Maersk. La noticia esta era de enero, creo que en agosto, en junio o en agosto, no recuerdo muy bien, ya anunciaron que esto tiene un nombre y definieron una compañía específica, que parte es de IBM, parte de la otra, pero lo definieron como una compañía específica que se llama TradeLens, que se dedica a esto. Y la idea que tienen es, bueno, precisamente de utilizar una blockchain para registrar las transacciones que tienen que ver con la logística de transporte de mercaderías. Y entonces ahí ya no son transacciones sueltas de que simplemente yo le envié a Gonzalo 500 bitcoins y Gonzalo gastó esos 500 bitcoins en comprar gatitos. No. No son transacciones separadas, sino que son transacciones relacionadas entre sí y con múltiples partes. Ahí ven que puede aparecer el exportador, la terminal, las autoridades, que pueden ser, no sé, las aduanas de los países, las inspecciones de salud, de salubridad, de bromatología, el que lleva la carga, el que transporta la carga, el que tiene el flete, el avión, etcétera, etcétera. Y entonces es posible utilizar una blockchain para registrar ese tipo de cosas. En esto hay mucho interés en la industria y es una de las verticales en las que esto se está moviendo mucho.
Ahora, cada una de estas cosas, a su vez, no son simplemente ya movimientos de dinero o a veces movimientos de mercadería. También lo que se puede definir, se puede registrar, son voluntades. Es decir, ahí hay, cada una de esas transacciones muchas veces es un contrato. Es decir, cuando yo estoy haciendo un flete, un envío de un contenedor hacia Europa, lo que estoy contratando, lo que estoy haciendo es un contrato con el agente de carga de que él se compromete a llevar ese contenedor en tales condiciones, en tal tiempo, a tal lado, entregárselo a quien se lo puede entregar. Es decir, hay toda una serie de condiciones y opciones que tienen que ver con esa carga. Hay un contrato que tiene bastante riqueza y que entonces no es simplemente registrar, mandé un contenedor, $2.000. ¿Sí? Hay toda una riqueza que está ahí. Y entonces, expandiendo eso también a otras cosas, es decir, para el tema de los contratos es también otra de las oportunidades que se ven en blockchain, en registrar voluntades de partes. ¿Sí? Y justamente, como tenemos algo que es histórico, que es inmutable y demás, es muy útil para eso. Permite fijar fechas, ¿sí? Fijar, o sea, en la medida en que se registra algo, yo puedo después comprobar de que en tal fecha tenía tal documento, por ejemplo, ¿sí? Porque lo registré en tal fecha en la blockchain. Como eso es inmutable, puedo dar fe de esa fecha. Puedo dar fe de consentimiento. Es decir, puede estar registrado ahí de que yo consentí determinada cosa en tal fecha. Y eso es, digamos, sirve para que yo pueda comprobarlo y para que otros puedan comprobar de que yo di consentimiento. De hecho, no traje dibujitos, pero hay también una startup que lo que está haciendo es registrando el consentimiento sexual. Como que yo le puedo decir, ¿querés? Y la chica me dice que sí, queda registrado. Hay gente para todo. Pero bueno, la otra cosa importantísima que agrega esto es que no solamente permite registrar estos contratos en forma inmutable, con mucha variedad, con mucha riqueza, sino que como estamos hablando de cosas digitales, viene la parte mucho más interesante todavía, es que hasta puede ejecutar esas cosas en forma automática. Es decir, normalmente en los contratos lo que se pone en un contrato escrito es la voluntad de las partes, ¿sí? Yo me comprometo a que en 30 días te voy a pagar determinado dinero y tú te comprometes en que me vas a, en ese momento, entregar cierta propiedad de algo. ¿Sí? En esto no solamente, en los contratos normales, eso lo registramos ahí, esperamos que cada una de las partes cumpla con lo prometido y si no, tendremos que ir a alguna reclamación legal, lo que sea. En esto se puede hacer de que, además de que esté la registración, que esas voluntades se ejecuten automáticamente. Porque si se registran en la propia blockchain, entonces no solamente puedo registrar de que yo le voy a pagar, sino que se puede ejecutar automáticamente que efectivamente se transfiera ese dinero. ¿Sí? Y de la misma forma se puede hacer, si lo que me está entregando, la propiedad también está registrada en el blockchain, la propiedad también se registra en ese mismo blockchain, se puede ejecutar esa transferencia de propiedad o se puede, si es una propiedad que no está registrada en la blockchain, siempre se puede agregar la información a la blockchain de que alguien certifica de que se entregó. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Así que bueno, lo que vimos hasta acá es de qué se trata conceptualmente la blockchain y vimos algunos ejemplos, algunas líneas de ejemplos de para qué puede servir. Así que ya está, ¿no? Es fácil. No es fácil, la verdad no es fácil. Hay varias cosas que nos complican. La primera que nos complica es que es una cosa muy novedosa, es una cosa muy nueva a la que no estamos acostumbrados, nos obliga a pensar de maneras diferentes y entonces por ahí hay mucha dificultad. Entonces, en primer lugar, nosotros en GeneXus, por ejemplo, para atacar eso de que es una cosa nueva y que no sabemos bien cómo manejarlo, estamos trabajando en eso, en particular para la operación de nuestros sistemas. Y la línea que estamos haciendo, después va a haber una charla de Alejandro Paniza sobre eso, lo que estamos haciendo es trabajando en conjunto con Power Ledgers, para que a su vez está basado en Hyperledger, ¿sí? Que es una tecnología de blockchain, y la idea de GeneXus es que sea una forma natural de usarlo y que así como definimos que un cierto data store es un RDBMS de SQL Server o de PostgreSQL,
que podamos definir que estas transacciones, estas entidades en GNexus utilizan un data store que está basado en una blockchain. Y Gastón mencionaba ayer de que vamos en la línea también de habilitar, eventualmente definir que un data store está basado en streams o cosas por el estilo. Pero entonces, lo primero es que sea una cosa natural. Es desde el punto de vista del programador GNexus, que sea natural trabajar con que esta transacción está asociada a un blockchain. Eso lo que nos da es también una gran facilidad de integrarlo, no solamente en para qué vamos a usar la blockchain, sino integrarlo con el resto de las cosas que normalmente tenemos que hacer para una aplicación de negocios. Ya sea que estamos haciendo una aplicación nueva o incluso, todavía más importante, si necesitamos integrar estas cosas con aplicaciones que ya existen. ¿Sí? Así que esa es la primera dificultad, el tema de que es una cosa nueva, pero hay herramientas y hay, en el día de hoy van a haber muchas charlas de gente que está haciendo cosas, y hay un montón de cosas entonces y empresas que pueden ayudar en eso. La siguiente dificultad es que no es una decisión para tomar uno solo. Es difícil decir, yo quiero usar blockchain, o sea, yo decido usar blockchain, o mi empresa decide usar blockchain, porque no se usa solo. Es como si no existiera el teléfono, que yo dijera, voy a usar teléfono. Si no tengo otros a quien llamar, no me sirve de nada tener un teléfono. En el caso de la blockchain es justamente algo que es de uso en red, es decir, y solo tiene sentido si se usa en red, si hay una red de gente que lo utiliza y que lo da como válido. Entonces, esta es una dificultad mucho mayor, ¿sí? Cómo hacer la decisión y la adopción de eso. Requiere una cierta masa crítica, ¿sí? Requiere un cierto número de participantes a partir de los cuales tiene sentido, es un número que no se conoce, es también, digamos, la barrera más difícil es esa, que no sabemos cuál es ese punto crítico. Lo que sí sabemos es que, en general, estas cosas, si estamos apuntando a una blockchain que sustituya algo de uso generalizado y demás, va a ser muchísimo más difícil que si lo hacemos sobre una cosa nueva. En general, la tecnología es más fácil de adoptar para cosas nuevas, ya sea que es una misma cosa que le aplicamos, la usamos de manera diferente o la usamos con otra tecnología, o algo totalmente nuevo que inventamos y que entonces es más fácil incorporar este tipo de cosas, porque no tenemos la barrera de cambio con respecto al anterior. Así que no todas las blockchains necesitan ser Bitcoin que las usa todo el mundo. Puede haber sentido en utilizar blockchains entre algunos participantes de un cierto ecosistema, puede haber sentido en utilizar blockchain entre participantes dentro de un grupo de empresas. Es decir, hay muchísimas cosas. El tema es, claro, que se nos ocurran esas ideas y hay que pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para pensar esas ideas? A mí una cosa que me gusta mucho de esto es, lo leí de un artículo de Bret Victor, que decía que Richard Hamming decía que entre la ciencia y la ingeniería se da una diferencia, que si uno está en ciencia y está haciendo algo sobre lo que no sabe, perdón, sobre lo que ya sabe, ¿sí?, no debería estar haciéndolo, ¿sí? Si es un científico, debería estar haciendo cosas en las que no sabe, ¿sí? Y un ingeniero, si está haciendo cosas que no sabe, no debería estar haciéndolas, ¿no? Es decir, si es un cirujano, no debería estar arreglando el motor de un avión, y si es el mecánico del avión, no debería estar operando a una persona. Y Bret Victor lo que dice es que, y Hamming lo dice también, de que en el mundo las cosas no son tan absolutas, no son tan puras, no tenemos esas cosas tan definidas en un extremo o en el otro. Y Bret Victor lo que dice es que justamente el punto interesante es ese delicado balance en el que estoy, digamos, con cosas que sé, pero no del todo, y algunas que desconozco, pero no del todo, ese equilibrio, ese sweet spot, ese punto justo en el cual tenemos entonces, moviéndonos y haciendo cosas, la posibilidad de descubrir nuevas ideas. Creo que ese es el camino. Muchas gracias.